Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con gratitud en el corazón que tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos, queridos amigos, con ustedes, allí en la casa o de repente en viaje o yendo al trabajo o tal vez en un momento de tranquilidad. Lo hacemos siempre para acompañarnos con la palabra de Dios y poder meditar en un capítulo por día. Esto es Creed en sus profetas, el programa que les propone algo muy especial, muy singular, basado en la palabra de Dios, un capítulo por día. Acompañamos este estudio, que es un complemento a otro programa, Revivados por su Palabra, pero lo hacemos complementado con los consejos y orientaciones que son presentadas por Dios a través del Espíritu de Profecía. Los escritos de Elena White, que a través de una colección que han sido plasmados en libros, en folletos, la literatura que hoy tenemos como la Biblioteca del Espíritu de Profecía, fue dada por Dios bajo la misma orientación del Espíritu Santo, porque así se cumplía lo que Dios había dicho acerca de la iglesia. El don profético acompañaría a la iglesia hasta el tiempo del fin. Y aquí estamos para comenzar esta linda tarea de presentarles los consejos inspirados por Dios que nos trae el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, un gusto siempre estar contigo, un gusto también estar con tantos amigos, con tantos hermanos. No conocemos a todos, pero les enviamos un abrazo grande, oramos por ustedes, deseamos muchas bendiciones para cada uno. Y en esta búsqueda profunda del mensaje de Dios para nuestra vida, hoy nos detenemos en Isaías capítulo 30 y algunos temas tópicos seleccionados de este capítulo. Bien, pastor, comenzamos con los primeros versículos de este capítulo, que en realidad todo el capítulo habla acerca de la inutilidad de confiar en Egipto. Interesante, ¿no? Qué ironía. Egipto había sido la nación que los esclavizó durante tanto tiempo al pueblo de Israel y ahora ellos estaban buscando volver a Egipto. Y entonces denuncia el profeta una cosa muy grave. ¿Por qué? Porque Egipto había sido cuna de mucha aberración, de mucha idolatría, de cosas que aborrecía el Señor. Y entonces él dice, ¿no?, a través del profeta: ay de aquellos que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Más adelante dice, esa fuerza les cambiará en vergüenza, en confusión. Habla un poco de la impureza, de la idolatría,
Y claro, en Egipto se practicaban toda clase de cosas aberrantes en sus ritos, en su sistema religioso, y al igual que las naciones circundantes en Canaán. Entonces una advertencia, hay de los que se apartan, hay de los que buscan la impureza, que quieren tomar consejo, añaden pecado sobre pecado. Está hablando de aquellos que se alejan de Dios conociendo la verdad. ¿Qué ocurrirá con aquellos cristianos que continúen, que no quieran abandonar la impureza en diferentes sentidos, en diferentes ámbitos de su vida? El mensaje de Elena de White, el mensaje de Dios es el siguiente. Los miembros de iglesia necesitan orar, ayunar y luchar con firmeza para vencer por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En ocasión del juicio ejecutivo de Dios, ni una partícula de impureza sodomita escapará de la ira de Dios. Los que no se arrepientan y abandonen toda impureza caerán con los impíos. O sea, el problema no está tanto en ser pecador, ¿no? O sea, no, el problema está en mantenerse pecador. El pecador tiene una esperanza en la medida que acepta el llamado de Dios, que se arrepiente y que se aparta del pecado. Pero si nosotros seguimos conservando ese espíritu o ese accionar pecaminoso, dice allí impureza sodomita. Los de Sodoma y de Gomorra se distinguieron por sus inmoralidades de todo tipo y llevadas a todo extremo. Entonces dice que ni una partícula de impureza sodomita puede permanecer en la vida del Hijo de Dios, que aunque es pecador, aunque somos pecadores, podemos y debemos refugiarnos en la sangre de Cristo para ser vencedores y buscar en la confesión, en el arrepentimiento, no solo la paz del perdón, sino el poder de Dios para ser vencedores sobre ese pecado. Y dice que no escaparán de la ira de Dios. Para Isaías la ira de Dios es la extraña obra de Dios, de Dios haciendo justicia. No es que Dios se enojó, un arranque así de furia y de enojo. Dios es amor, pero Dios también es reverente, es santo. Y Él ama al pecador, pero desecha definidamente el pecado. Y si nos separamos del pecado, somos objeto de su amor. Pero si persistimos en el pecado, seremos también objeto de su juicio. ¿Qué le parece, pastor, si exploramos un poquito y nos metemos en un asunto que podría ser un poco intrincado, pero creo que es necesario aclarar? Hoy en día, bajo el manto de la apertura, muchas denominaciones cristianas están permitiendo el tema de los matrimonios homosexuales, matrimonios entre personas del mismo sexo, diciendo, bueno, Dios acepta a todos, tal vez desechando un poco lo que dice Dios, que en el principio Dios los creó hombre y mujer y que ese es el plan original de Dios, el casamiento heterosexual y bipersonal, ¿no? O sea, dos personas de diferente sexo, ese es el plan original de Dios. Y Pablo dice que ha habido aberraciones desde el principio contra natura, que Dios realmente rechaza. Ahora, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Solo que algunos confunden, ¿no? Porque dicen, no, nos va a aceptar Dios en nuestros pecados. No, Él nos salva de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Exacto. ¿No? Y entonces aquí parece decir, ni una partícula de impureza sodomita escapará de la ira de Dios, sea muy claro. Ahora, una cosa es que nosotros podamos y debamos respetar a todos, porque aquí aparece también el tema de la discriminación, Claro. el tema de la apertura, ¿no? Tenemos que tener mentes abiertas. Ahora, una cosa es respetar y otra cosa es aprobar. Claro. O sea, Dios no convalida esas acciones. Ahora respeta porque cada uno tiene derecho a elegir lo que quiere elegir. Pero Dios no puede convalidar, Dios no puede aprobar, porque eso no fue su plan. Correcto. El plan que Dios creó es un hombre y una mujer en el santo vínculo del matrimonio y en el tiempo de matrimonio. Correcto. Toda acción sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio o con alguien del mismo sexo no fue aprobada, no fue originada, no fue creada por Dios. Entonces, pero bueno, las personas que
piensan de otra manera y que practican, ¿merecen respeto? Sí, merecen respeto, claro, por supuesto, todo el respeto. Pero no podemos decir que esa conducta sea aprobada por Dios. No podemos decir que sea santificada por la presencia del Señor. Y tenemos que decir que el plan de Dios es que sean liberadas de esas conductas que no armonizan con su voluntad. Porque tarde o temprano enfrentarán las consecuencias de haber desoído la voluntad y el plan de Dios. Claro. Pareciera ser que este mundo opta por poner por encima de la palabra de Dios las preferencias individuales. Sí, y lamentablemente los pone el mundo en estos términos, la apertura, no hay que ser obcecado, retrógrado, hay que modernizarse, hay que actualizarse, tenemos que ser amplios, ¿no? Y detrás de eso nos excusamos para vivir en el ritual y en el mundo del pecado, y ese no es el plan de Dios. Y tarde o temprano eso afecta nuestra felicidad y también afecta nuestra santidad, por supuesto, y también afecta nuestro destino eterno. Gracias, pastor. Es muy claro, nosotros podemos entender que el plan de Dios es que nos alejemos de todo tipo de impureza que está en contra de los principios de Dios y lo que Él ha establecido claramente en su palabra. Hay oportunidad de ser salvos de nuestros pecados, pero el Señor no nos salvará en nuestros pecados, sino que Él nos dará oportunidad para poder cambiar y conformar nuestra vida a los principios inmutables de la palabra de Dios. Tenemos algunos consejos que queremos compartir con ustedes y enseguida retornamos. ¿Qué tal? ¿Me acompañas en otra lectura inspiradora? Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Esta cita la puedes encontrar en el libro Conducción del Niño y también puedes descargarlo del aplicativo del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Gracias, amigos, por continuar con nosotros y queremos ofrecerles una nueva motivación. Tal vez nada más contundente que el ruego y la promesa de Jesús cuando dijera: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio que es acompañado por una conducta limpia tiene como resultado presente y final el ver a Dios y vivir con Él para siempre. Ahora vamos a orar. Señor, danos un corazón limpio. Más todavía te pedimos, Señor, que transformes nuestro corazón de piedra, insensible muchas veces a tu palabra, en un corazón de carne, receptivo, transformado por tu gracia, dócil, sumiso a tu palabra y obediente a tus mandamientos. Bendice a todos nuestros amigos y ayúdanos para que nuestra vida se acomode a tu palabra y no que procuremos acomodar tu palabra a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, esto ha sido Creer en sus profetas. El día de hoy nos despedimos para volver a encontrarnos con la bendición de Dios el día de mañana en la señal de nuevo tiempo, señal de esperanza.